Con tan solo referir qué es una imagen se vienen muchas definiciones de ello, porque básicamente es todo lo que nos rodea, ya que tiene un mensaje para hacernos comprender muchas cosas a la vez. Y el arte es una manifestación donde se puede recopilar este hecho tan importante. Podemos observar lo que es una imagen por sus características. Queda definir que no todas las imágenes son iguales. Cada una tiene su mensaje codificado para un tipo de persona. Especificidad de la imagen a partir de la imagen en movimiento. La imagen percepción, como su palabra lo dice, es la que se percibe en un primer instante, siendo objetiva o subjetiva, observando lo primero que se ve de la imagen o su entorno. La imagen afección dada por el rostro que genera un movimiento de expresión y la imagen acción que se da por el comportamiento, y esta es más realista que las dos anteriores. Como la imagen nos refiere a que todo está en movimiento para ser captado en un momento, a mi opinión, la imagen en movimiento no se ha abordado lo suficiente, sino a través de la experimentación de los grandes cineastas. Comenzó su difusión y conocimiento del mismo. Para poder distinguir las imágenes a que son manifestadas en el cine, se lo debemos a los cineastas, ya que ellos permitieron que nosotros jugáramos con las imágenes que tienen muchas variables para poder definirlas. Este arte no se puede comparar con los pintores, arquitectos, músicos, ya que el cine de por sí es único. Este trabajo presenta un análisis de los problemas filosóficos clásicos relacionados con ambos. El autor nos define distintas formas de la memoria, por una parte que está asociado a las acciones del pasado y no para el uso de mostrar el pasado, sino para llevarlo a un presente con el otro tipo de memoria pura que nos representa la asociación de las imágenes que puede ser observada, que se puede definir a un recuerdo, algo que nos lleva al pasado para no hacerlo de nuevo en un presente. Buscando información sobre la imagen en movimiento, encontramos que uno de los primeros en definir esto fue Bergson. En su ensayo Materia y Memoria, planeado en 3 tesis, nos explica que el movimiento es lo que está presente y juega con dos términos del espacio recorrido, planteándolo como homogéneo, en cambio el movimiento es heterogéneo. El segundo planteamiento de Bergson trata de hacer ver dos formas de reconstruir el movimiento como manera antigua y manera moderna. Una refiere a las formas y algo inmóvil. El segundo término nos remonta a la revolución científica que se empezó a comprender desde el instante que se podía recomponer el movimiento a partir de ciertas cosas y materiales para su realización. Las imágenes en movimiento se presentan sobre una pantalla dando una forma estructurada y generalmente un interés visual a partir de la organización de las formas. Dentro del cine se estructuran 3 imágenes importantes para dar sincronía a la proyección. En primer lugar se encuentra la imagen percepción, de la cual ya hablamos anteriormente, y es donde se puede ser tanto objetiva como subjetiva. Es decir, la imagen percepción subjetiva es la cosa vista por alguien cualificado que ve y observa cosas más allá de la primera impresión, mientras que la imagen percepción objetiva es esta que es vista por alguien externo. En segundo lugar encontramos la imagen afección, que no es otra que el primer plano y esta a su vez está dado por el rostro, es decir, el primer plano no viene siendo otra cosa que el mismo rostro. Para un importante cineasta como Eisenstein, el primer plano ofrece una lectura efectiva de todo el film, y de aquí parte el concepto de afecto dentro de la imagen, que vendría siendo micromovimientos expresados sobre la placa nerviosa inmovilizada, es decir, son las expresiones del rostro que captan la atención del espectador. En efecto, parte de dos polos como lo son la potencia y la cualidad, que se relacionan con las personas, objetos, estados de cosas y causas. Podemos decir con la siguiente imagen que el rostro capta ese primer plano y el afecto que permite transmitir una emoción. Por otra parte, la imagen afección, según Eisenstein, es la que tiene rasgos de rostreriedad,
que escapan del contorno del rostro, mientras que para otro director importante del cine como Griffin, la imagen-afección está organizada por el contorno puro del rostro. A partir de esto, la imagen-afección está planteada como la emoción, bien sea positiva o negativa, que capta el rostro, puesto esta forma parte de ser primer plano de la imagen en movimiento. Este primer plano hace del rostro la pura materia del efecto. Por otro lado, la imagen-acción está definida por el espacio, el realismo y la representación. En la imagen-acción podemos ver que los efectos y las pulsiones se representan en comportamientos, es decir, en forma de emociones o de pasiones que la ordenan y los trastornan. El realismo de la imagen está constituido básicamente por el comportamiento. En sí, la imagen-acción no es otra cosa que la relación entre el afecto de su primer plano y el comportamiento. Englobando un poco, se puede decir que en las películas coexisten los tres tipos de imagen, pero siempre hay predominio de alguna de ellas. Tanto la imagen-percepción como la imagen-acción pueden sustentarse y estar dentro de un mismo tono, pero no sucede lo mismo con la imagen-afección, que más bien se representa solitaria. La estructuración y organización del film, que es dada por el montaje y produce imágenes en movimiento, la especificidad según las normas sensiomotoras es la que lleva la imagen-acción, imagen-percepción e imágenes-afección. En esta imagen que vemos a continuación, el movimiento se ve como un comportamiento de los personajes, siendo la imagen acción con uno de los rostros que expresa la afección. Cada uno de ellos expresa alguna emoción a partir de sus rostros. Podemos decir que vivimos en un mundo totalmente visual. Las imágenes tienen la intención de estimular nuestras experiencias sensoriales, convirtiéndose en la base fundamental de nuestro conocimiento y nuestro entendimiento. Su eficacia permanece en que puede sugerir distintos significados que se completan a través de la experiencia por medio de la mirada de cada espectador. Podemos afirmar que antes de la palabra concibimos la imagen como primer referente comunicacional. Los primeros registros que encontramos son pictóricos, estructurados a través de un sistema de códigos que se suponen bajo una compleja organización, estableciendo un texto visual. En tal sentido, el arte se convierte a través de la imagen en una fuente de signos y formas, bajo un acto estético que busca la comprensión más precisa de la realidad para el conocimiento. Podemos decir que la imagen dio lugar a la idea, donde la realidad es construida a través de los sentidos y el fondo cambia a medida de que el conocimiento va aumentando. Es así como el lenguaje se va consolidando en lo visual. La imagen ejerce el poder de pasar de una realidad tridimensional a una visión bidimensional que se experimenta con los sentidos. Todas estas percepciones se adquieren al igual que los signos a través de la experiencia, pero esta posee de dos componentes fundamentales. En primera instancia nos encontramos con la realidad que ésta se produce y luego de esta el significado de esta realidad representada, variando según el sujeto, quien toma su propio contexto como referencias al realizar cualquier tipo de análisis de lo que se visualiza. La imagen la podemos encontrar desde un enfoque psicológico, artístico, sociológico, antropológico, filosófico, con diferentes vertientes de búsquedas y múltiples enfoques. Debemos destacar que la imagen se ofrece como primer referente visual en el arte, así como lo afirmaba Herbert Read, pensador inglés, filósofo político, poeta, novelista, anarquista y crítico de literatura y arte. Es un instrumento esencial en el desarrollo de la conciencia humana, de tal forma que las artes han sido el medio a través de las cuales el hombre ha podido comprender paso a paso la naturaleza de su entorno y ha podido ampliar su conciencia acerca de la naturaleza, de la realidad, como puede comprobarse a través de distintas etapas en el desarrollo del hombre, desde la prehistoria hasta nuestros días.
El lenguaje surge en la vida de una persona mediante un intercambio de significados con otros significantes y es a partir de allí donde se va formando una imagen de la realidad y del sistema semántico con el que se codifica la realidad. Ahora continuaremos con el lenguaje visual y su vinculación con el arte. El lenguaje se ha definido como un conjunto de expresiones simbólicas, siendo el resultado de un producto cultural que por medio de la lectura de lo visual, de la imagen, proporciona un código para la traducción de un pensamiento. El lenguaje es un sistema semiótico que constituye una cultura y establece una relación entre el lenguaje y el contexto social. Mediante el lenguaje del arte, el hombre expresa efectos estéticos. Las obras manifiestan la semiótica de fenómenos culturales para generar la comunicación. Así, en las obras que realiza, el hombre expresa sus ideas, sus creencias, sus vivencias, incluso interpreta el ámbito que lo rodea y crea un lenguaje artístico universal. Podemos decir que nuestra época es eminentemente visual. Las imágenes poseen diversas posibilidades de interpretación y comunicación, regidas por sus niveles de percepción. El código que permite la interpretación, el texto, que es en sí el relato, y el contexto que se refiere al entorno, a la historia en sí. El lenguaje del arte también existe en tres niveles de percepción. Uno en el que se capta la atención, se puede describir e informar sobre la obra. Otro en el que hay una observación reflexiva y se establecen analogías. En palabras del semiólogo italiano Umberto Eco, es la visualización de una metáfora. Y en el tercer nivel es en el que hay una contemplación de la obra. El observador o los observadores logran entablar un diálogo con el artista. En la contemplación se ve la obra con los ojos, pero se la entiende con la mente. Se le examina y analiza para establecer un diálogo entre la obra, el artista y el observador. Es en este ámbito donde la imagen en sí contiene el lenguaje sin necesidad de una palabra o un idioma preestablecido. Por eso es tomado como el medio de comunicación universal. Estas imágenes se observan como signos icónicos, plásticos y expresivos. Con el arte se puede tocar las fibras más íntimas de la humanidad y los ideales de una cultura.